Hola hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien. Hoy vamos a comenzar con los escritos, o sea, los libros poéticos y los de sapienciales. Vamos a comenzar con una introducción general. Vamos a ver a Job y a Proverbios hoy. Entonces vamos a orar para dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido ver hasta hoy en tu palabra y lo que tú nos enseñas a través de ella. Y pues nos ponemos en tus manos para entender y comprender lo que tú tienes para nosotros a través de cada uno de estos libros que estamos viendo, y que los podamos entender, aprender, atesorar y aplicar lo que sepamos en nuestra vida diaria. Nos ponemos en tus manos en nombre de ti, Cristo Jesús. Amén. Esta clase no va a estar tan larga como la última, pero vamos a comenzar con los libros, los escritos. Entonces lo que vamos a hacer con estos libros pues, es entenderlos en su contexto, ver para qué fueron escritos también, cómo podemos usarlos y darnos una aplicación de cada uno de ellos para nuestra vida. Entonces vemos que estos libros a veces se les llaman los poéticos porque son formas de poesía hebrea. Y esta tiene varias cosas diferentes a la de nosotros. Una es que pues no rima. Puede que nosotros digamos, no, pues es que está en hebreo y nosotros la tenemos traducida, ¿verdad? Pero en hebreo tampoco rima. Así es, y lo que ellos tienen, algunas características de sus rimas o de sus poesías, no de sus rimas, porque no rima, de sus poesías, son estas. Por ejemplo, repetir frases, pero cambiándole las palabras para darle más peso a la idea. Por ejemplo, el Salmo 93.3, que dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. O sea, no rima, pero igual se escucha bien, se escucha poético. Hay otras en que, por ejemplo, la segunda línea completa la primera línea, como el Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O hay veces que la segunda línea es lo opuesto o lo contrario a la primera. Solo vemos en muchos proverbios, por ejemplo el Proverbios 17.1, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. O el Salmo ese que hasta allá es canto, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de... Bueno, el Salmo no es así, pero de ahí se basa. Y es eso. También usa mucho las comparaciones y las metáforas, como vamos a ver más adelante en Cantares. Y otra característica es los acrósticos. Usan mucho los acrósticos. Por ejemplo, el Salmo 119. ¿Sabían que es un acróstico? Si ven que viene ahí unos nombrecitos, dejen busco la Biblia porque no la tenía. El Salmo 119 tiene unos nombrecitos. Por ejemplo, al principio dice Aleph, del versículo 1 al 8, luego dice Bet, del 9 al 16, luego Gimel, del 17, y luego al 24, y luego Dalet. O sea, todas esas son las letras del abecedario hebreo, Aleph, Bet, Gimel, Delta, que es luego de donde sale el griego alfa, beta, gamma, delta. Ese Salmo 119, donde dice Aleph, que son 8 versículos, cada versículo empieza en hebreo con la letra Aleph, esos 8. Y luego, donde dice Bet, cada versículo de los 8 empieza con la letra Bet en hebreo. Entonces ellos usan mucho los acrósticos también. Hay varios así. Y ahí luego cuando vean esas letras en la Biblia ya van a saber qué es. Entonces hoy vamos a ver Job. Y los primeros, ¿por qué lo tenemos aquí en los escritos? Porque todo lo de en medio es poesía. Los primeros 2 capítulos y el último son en prosa porque nos cuentan la historia, pero todo lo de en medio es poesía. Tenemos los salmos, que son canciones, himnos de alabanza, y pues
pues Eclesiastés también, que es un poco más filosófico junto con Job. Hablan el significado, propósito de la vida, la muerte, el sufrimiento. Y Proverbios, que da consejos de cómo vivir una vida prudente. Y también en estos vamos a ver a Ruth, que ellos en la Biblia hebrea pues los tienen aquí dentro de los escritos, y ahorita no vamos a ver Ruth, pero les voy a decir por qué está ahí. Entonces empezamos con Job, y el autor de Job es desconocido y tampoco se sabe cuándo se escribió, pero por lo que se menciona acerca de Job, cómo vivía, se cree que él vivió en la época de los patriarcas, o sea, en tiempos de por allá, por Abraham, Jacob, por aquellos tiempos. Entonces, si ponemos la historia de Job cronológicamente, pues iría en Génesis, porque vemos que su riqueza se mide en medio de ganado, vivía en Uz, él tenía la función de sacerdote en su familia, y pues también dice que vivió 140 años, entonces por eso piensan que Job vivió en esa época, pero no se sabe en qué época se escribió el libro. Entonces, a la mera hora, pues no, eso no importa, porque el mensaje del libro es universal y aplica para todas las personas en todas las épocas. Entonces, la mayoría del libro de Job es poesía y usa muchas palabras y términos que no tenemos en otros lugares de la Biblia, por lo que Job es el libro más difícil de traducir desde el hebreo. Porque ahora, ¿se acuerdan cuando vimos lo de las traducciones de la Biblia? Muchas veces lo que se hace es comparar frases, porque pues el hebreo que se usaba también ya no se usa ahora, entonces es comparar frases para ver más o menos qué quería decir, pero como Job tiene muchas palabras únicas y términos únicos, muchas veces no tienen con qué compararse con otros libros. Entonces vienen los dos capítulos en prosa, primero que cuentan el inicio de la historia, y después viene un lamento inicial de Job, y de ahí el libro hace 3 series de 3 conversaciones de cada amigo de Job y una respuesta de Job. Después viene otra vez otra serie de 3, que ahora son monólogos de Job y un amigo que se llama Eliú, y Dios también habla. Entonces el libro termina con Job hablando y una conclusión que otra vez es en prosa. Entonces, ¿de qué trata Job? Y la pregunta principal que tenemos en el libro es ¿por qué sufre el justo? Porque vemos que alguien que servía a Dios, ¿por qué experimenta esa tragedia que le pasó? Vemos Job 1.1, dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios, vivía apartado del mal, y este hombre se llamaba Job. Nos vemos que tenía 4 cosas: recto, intachable, temía a Dios, vivía apartado del mal. Era bendecido con riquezas y una gran familia. Pero entonces viene Job 1.6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Dios le pregunta a Satanás dónde andaba, dice, no, pues de ver lo que está pasando en la tierra, y Dios lo llama a ver a Job, porque le dice, fíjate, Job era recto, intachable, temía a Dios y todo eso. Entonces Satanás le dice, pues es así porque tiene cosas, pero quítale todo lo que se le ha dado y vas a ver cómo se aleja de ti. Entonces Dios le da permiso a Satanás para hacerlo pasar por aflicciones. Primero pierde sus posesiones, su ganado, sus hijos, pero en vez de maldecir a Dios, Job lo alaba. Job 1.21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y otra vez vienen a presentarse otra vez los ángeles y los hijos de Dios, y ven, Satanás ahí con ellos también. Le voy a preguntar, Dios, ¿ya viste que aun quitándole todo a Job sigue mostrando su integridad? Y Satanás le dice, si es que no lo tocaste a él, hazle algo personal a ver si no te maldice. Y Dios le dice, ok, haz lo que quieras con él, nada más consérvale la vida. Y entonces Job es herido con llagas por todo el cuerpo. Más adelante en el libro vemos que también tenía insomnio, o sea, no podía dormir, y cuando por fin podía dormir tenía pesadillas. Tenía depresión, no veía bien, enflacó, tenía los dientes podridos, fiebres que lo cansaban. O sea, era mucho sufrimiento, pero aún así Job no pecó contra Dios. La esposa era la que le decía a Job, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le dice, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Y es que Job no sabía lo que había pasado, él no supo la escena de Satanás y Dios.
No sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando, pero estuvo firme en confiar y depender de Dios. Entonces, muchas veces queremos saber las razones por las que estamos pasando algo, pero no tenemos que saber las razones. Dios es por lo que Dios está haciendo lo que está haciendo, y a veces Dios lo hace para que permanezcamos fiel a Él. Entonces a veces queremos encontrar la respuesta a esas situaciones, y no las encontramos, nos alejamos de Dios. Y entonces a veces en esta parte muchos tratan de ver como que si fuera una competencia en donde Dios está usando a Job, pero no es así, porque Dios ya tenía eso planeado, ya tenía un propósito, porque Dios, si se fijan, es el que inicia la prueba para Job al preguntarle a Satanás sobre él. Así que el plan de Satanás no era algo que tenía un propósito de parte de Dios. ¿Y cuál era ese propósito? Vemos que pues lo que Satanás creía que iba a pasar, de provocar a Job a que se apartara de Dios, no pasó. Entonces ahora vemos de que pues entonces Dios, ya que vio que no pasó eso, iba a restaurar a Job y le dijera, ahí está todo otra vez, ¿verdad? Pero pues no fue así, porque apenas va empezando el libro, y aunque ya no nos menciona a Satanás, Job sigue con su aflicción. Entonces no era una competencia de a ver a quién seguía Job, era un propósito más grande que Dios tenía con esto, y es lo que vamos a ver. Entonces llegan los 3 amigos de Job a platicar con él, lo ven tan mal físicamente que se quedan sin hablarle 7 días, y Job es el que empieza a hablar mostrando su angustia y maldice el día en que nació. Dice que ese día se ha cubierto en oscuridad, porque Job estaba angustiado. Y el resto del capítulo 3 vemos que Job hace varias veces la misma pregunta que nosotros nos hacemos a veces: ¿por qué? Y creo que aquí tenemos la respuesta en el 3:25. Vean lo que dice Job: lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Sabemos que dentro de todo, esas 4 cosas que tenía Job al principio: recto, intachable, temía a Dios, vivía apartado del mal. Vemos que dentro de todo eso Job tenía cierta inseguridad, porque dice: lo que más me temía me ha pasado. O sea, Job le temía a Dios, por eso lo agradaba con su vida, pero también le temía otra cosa. Estaba preocupado por algo más. Y tal vez el plan de Dios era que Job, bueno, no tal vez, el plan de Dios era que Job, por medio de esa experiencia, tuviera una fe más profunda que le quitara ese temor y lo ayudara a confiar plenamente en él. Entonces empiezan a hablar los amigos de Job y le empiezan a decir: no, pues Dios es bueno, tú tuviste que haber hecho algo para estar así. Y Dios les dice: no. Job les dice: no, ahí se la pasan, hable y hable. Y ahí vienen los 3 ciclos que les dije antes: habla Elifaz, Job le responde, habla Bildad, luego Job responde, habla Zofar, Job responde, y pasa 3 veces eso, hasta el capítulo 33, que viene otro amigo de Job más joven llamado Eliú, que no había dicho nada, porque él decía: no, pues soy más joven, a lo mejor los más grandes tienen palabras más sabias. Pero al ver que no, entonces entra Eliú al quite y les muestra eso, que Dios debe tener otros propósitos para el sufrimiento de Job. Y entonces Eliú empieza a exaltar la sabiduría de Dios, la majestad de Dios, la soberanía de Dios. Y entonces Eliú nos muestra que un Dios así de majestuoso, sabio, omnipotente, no debe ser cuestionado, sino alabado. Vean lo que les voy a leer algunos versículos de lo que dice Eliú, porque pues, siendo el más joven es que les dice las cosas más importantes. Y esto viene en Job 33, versículo 6, dice: ante Dios, tú y yo somos iguales. También yo fui tomado de la tierra. O sea, le está diciendo: no voy a venir como superior a ti acusándote de pecador, porque yo también soy lo mismo. Y luego dice versículo 8: pero me parece haber oído que decías, o al menos eso fue lo que escuché: soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Pero déjame decirte que estás equivocado. Así que ¿por qué presentas cargos contra él? ¿Por qué dices que no respondes a las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Dios nos habla, pero hay veces
que hay otras voces a nuestro alrededor que hacen que no reconozcamos cuando Dios habla. Y a veces esas voces son más fuertes que las de Dios. Entonces aquí eran las voces de los amigos de Job más fuertes que las de Dios. Y lo estaban condenando. Aparte de lo que Job tenía y sentía, todavía sus amigos lo estaban haciendo sentir peor, mostrándole que había pecado y había hecho algo mal, cuando lo que Job necesitaba era el consuelo. Pero Eliú entendió eso y entonces dice: a veces nos castiga con el lecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Y les va mostrando más cosas malas que pueden pasar, pero ¿con qué fin? Dice: pero si aparece, el versículo 23, un ángel del cielo, algún mediador, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, y nos acordamos quién es el mediador. Dice: él le tendrá compasión y dirá: sálvalo de la tumba, porque ha encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Y sigue hablando ahí Eliú, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Pues es el plan que Dios tiene para salvarnos. Ora a Dios, versículo 26 dice: será aceptado, Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros: orar a Dios, arrepentirnos, ser aceptados, Dios nos va a recibir. Entonces el sufrimiento siempre o a veces puede tener un propósito de salvación. Lo vemos en el versículo 29 y 30, dice Eliú: todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Y después de esto viene una de las partes de la Biblia que más me gusta, y es cuando Dios aparece en escena, pero no para contestarle a Job porque estaba pasando lo que estaba pasando, sino para preguntarle. Y primero Dios le muestra el universo, lo que Él ha hecho, y lo cuestiona en base a eso. Y Dios sabe cómo funciona el universo físico porque pues Él lo creó. Entonces le dice: ¿quién creó las olas? ¿Quién sabe cuánta arena hay en el mar? ¿Cómo es que las estrellas y planetas se sostienen en el espacio? ¿Por qué el mar llega hasta donde llega? Y entonces Job se da cuenta de que pues, su conocimiento es limitado. Y después Dios va más allá, mostrando que nosotros como humanos ni siquiera podemos entender lo físico que vemos, entonces menos vamos a entender de la justicia de Dios. Entonces Dios nunca le explica a Job por qué está sufriendo, y Job al final se da cuenta de que en realidad no necesita explicaciones. Pero ¿cuál es el propósito de que Dios hablara aquí? Pues era mostrarle a Job que Él sabe lo que está haciendo, aunque Job no lo entienda. Y a veces nosotros queremos entender lo que nos pasa sin saber que Dios es soberano. Y este es el punto principal de Job. Hasta este momento, ya en el capítulo 42, Job entiende quién es Dios. Apenas aquí se dio cuenta de eso, y por eso dice en el 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios se le reveló a Job. Job respondió, se arrepiente de haber dicho lo que había dicho y ya está en paz. Y vemos que Job estaba en la misma situación que había estado, porque seguía sin hijos, seguía sin su ganado, seguía con sus enfermedades, pero Job ya estaba en paz con Dios porque había entendido quién era Dios. Y entonces pues ahora sí, ya después de todo esto, Dios lo restaura más de lo que tenía. Tuvo el doble de riquezas, más hijos e hijas, y así pudo vivir unos años más. Y lo importante es que Job no esperó a ver la restauración o la bendición material nuevamente para confiar en Dios. Simplemente lo hizo porque lo conoció. Y vamos a pasar entonces a Proverbios. Ahí se acaba Job, y Proverbios va a estar más cortito porque pues nos habla, son una colección de amonestaciones y consejos, y el fin que tienen es orientar las decisiones de las personas. Entonces hay muchos temas, eso se los voy a dar ahí en la hoja, algunos ejemplos de temas, y es como una narración de consejo, por ejemplo, de una persona madura a un joven. Por eso dice muchas veces hijo mío. Pero los temas, por ejemplo, hay de criar hijos, de la vida familiar, la amistad, contra la pereza, la pobreza, la riqueza, el trabajo. Entonces casi todos los proverbios se le atribuyen a Salomón, y Salomón escribió los proverbios del capítulo 10 al 22 y del 25 al 29. Ahí dice en el
25:1, que eso se recopilaron en el tiempo del rey Ezequías, o sea, como unos 200 años después de Salomón. Y los demás proverbios son de otras personas. Por ejemplo, el 30 es de Agur, el 31 del rey Lemuel, que es el de la mujer virtuosa. Y entonces, por eso les digo, en la Biblia hebrea Ruth viene después de Proverbios, porque viene Proverbios 31, la mujer virtuosa, y luego viene la historia de Ruth mostrándola como si ella fuera la mujer virtuosa. Pero hoy no vamos a ver Ruth, la vamos a ver la próxima semana, pero por eso vamos a ver hasta aquí. Entonces, ya para terminar, ¿cómo podemos usar el libro de Proverbios? Bueno, sí lo podemos usar como un manual práctico para vivir con sabiduría, pero hay que recordar que son dichos generales que aplican a todas las personas en todos los tiempos, o sea, no solamente a los creyentes, no solamente a las personas del tiempo de Salomón. Entonces no hay que generalizar, porque también los proverbios pues tienen excepciones, o sea, no son reglas, es un manual nada más de dichos generales. Y por eso algo bien importante de los proverbios es que no los debemos de ver como promesas. Muchas veces los vemos como promesas y no son promesas. Por ejemplo, leemos el de instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, y lo vemos como promesa, y luego ahí andamos repelando de que no, es que instruye al niño en su camino y se apartó de él cuando estaba grande. Pero pues es que los proverbios no son promesas, y entonces no se deben de leer ni interpretar los proverbios como promesas. Y pues se puede hacer un bosquejo del libro en 5 partes. La primera es la alabanza de la sabiduría, del capítulo 1 al 9, luego los de Salomón, del 10 al 22, los 30 dichos de los sabios, después otra vez proverbios de Salomón, segunda parte, y luego los dichos de Agur y Lemuel en los últimos capítulos. Y pues con lo que empieza el capítulo 1 al 9, que es la alabanza a la sabiduría, pues es donde nos da el propósito del libro. Para adquirir, en el versículo 2 luego dice, para adquirir sabiduría, disciplina, discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección, que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos y conocimiento y discreción en los jóvenes. Entonces es que apliquemos esa inteligencia y conocimiento que tengamos y que lo hagamos en sabiduría. O sea, no es lo mismo nada más saber, porque podemos saber muchas cosas, pero no aplicarlas a nuestra vida. Entonces, lo que sepamos, lo tenemos que aplicar. Y lo que nos muestra en el 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, de eso es de lo que se trata Proverbios, conocer a Dios, reconocer a Dios en todo lo que hagamos, y vamos a poder vivir de manera sabia. Vamos a confiar en Él, confiar en su palabra en vez de nuestra propia inteligencia, y recordar en los momentos aún difíciles que Dios nos ama y nos cuida, y que por eso a veces viene la disciplina. Entonces, si queremos ser sabios, ¿qué debemos de hacer? Temer al Señor, saber, reconocer quién es Dios. Entonces, esta fue la clase de hoy. La próxima semana vamos a ver ahora sí a Ruth, que sigue en la Biblia hebrea de Proverbios y tiene un propósito para que esté ahí, por eso lo vamos a ver aquí nosotros. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.